Sí, maestra. Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto poder compartir esto. ¿Tienen ahí a la mano su Biblia? Sí. Bueno, Ya la tenemos. vamos a ir buscando el Salmo 130, por favor. Bueno, ¿ya se ve la pantalla? Sí, maestra. Bueno, para quien no tenga su Biblia, ya tengo el texto en la pantalla. Okay. Y lo vamos a ir leyendo todos juntos. Entonces, ustedes me van siguiendo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón. Por eso te respetamos. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los centinelas, la aurora. Espera Israel en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ponemos en tus manos este retiro espiritual de Cuaresma, para que este tiempo que la Iglesia nos regala lo podamos vivir con un corazón abierto, con un corazón sincero, y siempre puesto en tus manos, y sabiendo que el amor verdadero proviene de ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra Salva patria, nuestra conserva y nuestra fe. conserva nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, para ir adentrándonos en ese tema de la Cuaresma y empezar a reflexionar, ¿qué ideas les vienen a la mente cuando escuchan la palabra Cuaresma? ¿Qué es para ustedes la Cuaresma? Tiempo de recogimiento. Sí, tiempo de recogimiento, muy bien. ¿Qué más? Tiempo de conversión. Sí, muy bien, tiempo de conversión. ¿Qué más? ¿Qué más es la Cuaresma? Para poder comprender su pasión y su muerte y su resurrección y hacia nosotros mismos también. Sí, sí, muy bien, señora Viviana, gracias. ¿Qué más? También profesor, para prepararnos para la conversión que nosotros vamos a tener, un arrepentimiento de corazón verdadero. Sí, tiempo de arrepentimiento. Muy bien, señora Lucía, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otras cosas? Tiempo de oración y sacrificio. Tiempo de sacrificio. Muy bien, señora Rosa Evelia, gracias. Tiempo de oración, tiempo de ayuno y sobre todo un cambio de corazón. Sí, muy bien. Cambio de corazón. ¿Y alguien más? ¿Alguna otra idea de la Cuaresma? Preparación para la Pascua. Sí, muy bien. Preparación para la Pascua.
Bueno, nosotros no andamos tan perdidos, no estamos medio en sintonía. Mucha gente escucha Cuaresma y luego piensa en vacaciones, piensa en irse a la playa, en hacer fiestas, en muchas cosas, ¿no? Pero el sentido más profundo que tiene la Cuaresma, y en el cual vamos a profundizar el día de hoy, es el siguiente. La Cuaresma es todo lo que dijeron, pero también es un camino de crecimiento. Eso apúntenlo ahí, en letras grandes, que no se nos olvide. La Cuaresma es un camino de crecimiento. Bueno, y para ir comprendiendo este camino de crecimiento y también vayamos viendo nuestra vida como un camino de crecimiento, vamos a tomar como ejemplo a un personaje de la Biblia, que ya algunas de ustedes que están tomando el curso de los 10 mandamientos me van a comprender mejor. Vamos a ver a Moisés y a profundizar en su vida para ver con la luz de la palabra de Dios nuestra propia vida. Bueno, entonces vamos a leer el texto y vamos a poner mucha atención porque se van a mencionar algunas veces el número 40 y vamos a apuntar cuántas veces aparece el 40, ¿vale? Al final les voy a preguntar para que estén atentas todas, ¿vale? El 40 es muy importante porque de ahí viene la palabra cuaresma. El 40 en la Biblia significa conversión, arrepentimiento, cambio de vida, ¿sí? Entonces vamos a buscar el primer texto bíblico de hoy. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Versículos del 20 al 36. Disculpe, es Hechos 28. Hechos capítulo 7, versículos 20 al 36. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 36. ¿Ya lo encontraron? Sí. Sí, ya. Sí, ¿Ya? Ujú. Señora Rosabelia, ¿puede leernos el versículo 20 al 24, por favor? Y ahorita continúa otra persona. en ese tiempo nació Moisés. Era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Así, Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir 40 años, sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas, y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Señora Rosy, Palabra de ¿puede? Dios. Gracias, señora Rosabelia. Creyó que Continúe, señora sus Rosy, por hermanos favor. comprendían. Perdón. Adelante, señora Rosy, por favor.
Sí, el 25. Sí, el 25 hasta el 28. Ok. Creyó que sus hermanos comprenderían que en su persona Dios les daba un libertador, pero no lo entendieron. Al día siguiente se presentó a ellos mientras peleaba y trataba de ponerlos en paz diciendo, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? En ese momento, el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciéndole, ¿quién te nombró jefe y juez de nosotros? ¿Quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Señora Viviana, ¿puede continuar, por favor? Del 29 al 32. Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Medián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto de monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó plegado ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos. Gracias, señora Viviana. Kelvin Torres, ¿puede continuar, por favor? Del versículo 33 al 36. ¿Qué tal? Buenas. Sí, no encontraba la Biblia. ¿Me podría repetir qué era en Hechos? Hechos 7, del versículo 33 al 36. Entonces el Señor dijo, quítate las sandalias porque estás parado sobre la tierra santa. Ciertamente he visto la presión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, ¿por qué te envío de regreso a Egipto? Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez de nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía. Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del río Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias. Perdón. Hasta ahí está bien. Gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ahorita ya escuchamos el resumen de la vida de Moisés. ¿Cuántas veces se menciona el número 40? 3 veces, maestro. 3 veces. Exactamente. Y el número 3 en la Biblia, ¿alguien se acuerda qué significa? A la Trinidad representa la presencia de Dios. Esto quiere decir que Dios se manifestó en la vida de Moisés.
así como se ha manifestado también en la nuestra. Y ahorita la vamos a ir descubriendo paso a paso. Eso representa el número 3 en la Biblia. Bueno, ahorita les voy a leer en este parrafito el resumen de lo que acabamos de leer, las etapas que vivió Moisés. Dice, los primeros 40 años vivió en el palacio como un príncipe, porque él estaba con los egipcios, creyendo que él era todo. Los siguientes 40 años los pasó escondido, huyendo en el desierto de Madián, cuidando ovejas. ¿Se acuerdan por qué huyó? Estaba huyendo Moisés. Porque mató a un egipcio. Exactamente, porque mató a un egipcio. Creyendo que había fracasado y era un don nadie. Los últimos 40 años los pasó con una varita, su mano, viendo milagros y prodigios y aprendiendo que Dios era todo. Vean, Moisés vivió 3 etapas de 40 años. Moisés vivió 3 cuaresmas en su vida. Su primer cuaresma fue en el palacio, con los egipcios, ahí rodeado de gente de poder, gente de prestigio, ahí donde vivía el faraón. No sé si han visto o le han puesto atención a las imágenes de los faraones, pero siempre aparecen con el pie derecho adelante, como diciendo, aquí mis chicharrones truenan o algo así, como diciendo, aquí yo mando, siempre un pie adelante, siempre dando órdenes, siempre diciendo qué se hace y qué no se hace, y en qué momento se hace. Ese es el faraón. Esa era la vida de Moisés en su primer cuaresma, en el palacio. Él lo tenía todo. Tenía poder, tenía gente a su mando, tenía la autoridad para dar órdenes y que la gente le obedeciera. Esa era su primer cuaresma, la primera etapa de su vida. Aquí vemos a un Moisés arrogante, un Moisés autosuficiente, un Moisés que no necesita de nada ni de nadie, él solo puede hacer las cosas. Esa es su primer cuaresma. Y esta etapa es muy importante y todos la hemos vivido alguna vez. Todos la vivimos en la adolescencia, por ejemplo, donde nos sentimos autosuficientes, donde tenemos planes, proyectos, metas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no nos importa lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que dicen los maestros, importa lo que digo yo. Luego hay mucha gente que, sobre todo cuando estaba ya en el seminario, muchas mamás, muchos papás, llegaban y me decían, es que yo tengo un hijo rebelde, ¿qué hago? Un hijo que no me obedece, un hijo que hace esto, que hace el otro. Y le dije, no, su hijo no es rebelde. Usted no tiene un hijo rebelde, usted tiene un Moisés en su palacio. Y eso es parte de la vida. Eso es parte del crecimiento. El palacio es importante, pero no lo es todo. En esta etapa vamos codeando a otras personas para sobresalir, para lograr algo. Y eso es importante, reconocer nuestro valor, reconocer que somos personas importantes, valiosas, que podemos lograr las cosas, que podemos lograr nuestras metas. Tener proyectos, sueños, ambiciones, eso es bueno en la vida, pero no lo es todo. Y esta etapa la vivió Moisés, y tú y yo también la hemos vivido. Pero hay mucha gente que desgraciadamente se queda atorada aquí, en esta cuaresma, y pasan los años y sigue codeando a otros y sigue
queriendo sobresalir, queriendo imponerse, queriendo mandar, queriendo hacer las cosas a su manera. Ese es el problema. Pero si esta etapa ya la superaste y la viviste bien y reconociste tu valor, reconociste que puedes lograr cosas, entonces estás en un camino de crecimiento, porque eso es la cuaresma. Eso es la vida en el palacio. El palacio no es eterno. El palacio sí te da herramientas, te da elementos, te ayuda a lograr muchas cosas, pero no te vas a quedar ahí para siempre, como Moisés. Por eso las personas que tú veas con estas actitudes, compréndelas. Y recuerda que tú también has estado ahí, en el palacio. No las juzgues, no las critiques. Es parte de la vida. Es parte del crecimiento. Y si Moisés las vivió, tú y yo también vamos a pasar por ahí. Porque constantemente también tenemos que estar recordando lo que ahí logramos en esa etapa. De vez en cuando es muy bueno volver al palacio para recordar que puedo. Pero no me voy a quedar ahí siempre. Desgraciadamente hay mucha gente que ya nada más busca el prestigio, la fama, el poder, y no se sale del palacio. Ya se quedó a vivir ahí. Sobre todo muchos jóvenes. Y los que trabajan con jóvenes o tienen a sus hijos, me pueden entender en esta parte. Hay jóvenes que ya no van a tomar café, ya van a tomar prestigio. Y van a Starbucks o a unas cafeterías lujosas, nada más para que digan que ellos están ahí, no tanto por el café, no por el prestigio, pero es parte de la vida. Así fue Moisés también. Esa fue su primer cuaresma. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Profesor, Sí, adelante, dígame. entonces podríamos decir que, bueno, nosotros cuando fuimos jóvenes y estábamos bajo la responsabilidad de nuestros padres, ¿podríamos considerarnos que esa etapa ya la vivimos, el palacio? ¿O todavía a nuestra edad, bueno, a mi edad, se podría decir que yo tengo casi 50 años, podría yo decir entonces que a lo mejor todavía puedo estar en esa etapa o puedo regresar a esa etapa cuando yo así lo necesite? ¿Es así como lo entendí? ¿Es correcto? Sí, claro, el palacio, por ahí tenemos que pasar todos. Y pasamos por ahí en algún momento. Por lo regulares en esa etapa de la juventud, cuando queremos imponernos o hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, esa etapa, a pesar de que tiene esos toques, también es muy buena, porque te ayuda a darte identidad. Te ayuda a que tú reconozcas tu valor, a que tú quieras lograr lo que te estás proponiendo. Eso es muy bueno. Que te sepas valioso y suficiente. Que sepas que puedes contribuir y ayudar a otras personas. Que sepas que tienes la capacidad de ayudar a otras personas. Eso es muy bueno en el palacio. Pero hay mucha gente que sí, pasan los años y se queda atorada aquí en el palacio. No sale. Ese es el error. Es Sin embargo, como decir, sí, el díganme. palacio es como estar cómodos en el lugar que estamos. Por ejemplo, en este caso, no la pandemia, estamos cómodos, no estamos haciendo más allá de lo que podría decirse evangelizar o preparar un tema o hacer algo creativo. Podría decirse una comodidad. Estoy tranquilo, bien, así. Sí, exactamente. Aunque ya no estemos propiamente en esta etapa del palacio, van a llegar momentitos en que tenemos que volver, momentos de comodidad, como usted dice, momentos en donde pues, de plano no vamos a hacer nada. Sin embargo, no me voy a quedar ahí. Bien. Voy a tomar lo bueno. Voy a descansar,
Voy a recordar que soy valioso, que puedo lograr las cosas, pero no me voy a quedar aquí. Porque si no, Ah, bien. el estar encerrado en el palacio enferma. Por eso es necesario salir. Esta etapa es buena, pero no es la única. ¿Sale? ¿Algún otro comentario sobre esta etapa? Yo, profesor, buena tarde. Nada Buenas más tardes. el significado del 3, por favor. El número 3 representa la Ajá. presencia de Dios, la Santísima Trinidad. Ah, ok. Gracias. Sí. Lo decía porque aquí en el texto que leímos de la vida de Moisés se menciona 3 veces el número 40, dando a entender que Dios estuvo presente en su vida. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya quedó clara esta parte del palacio que vivió Moisés y que también nosotros hemos vivido y que de vez en cuando tenemos que recordar porque es necesario. ¿Vale? Sí, gracias. Pero después Moisés deja el palacio y se va a convivir con el pueblo, porque él era un israelita, él no era egipcio, él no era el faraón, se va con el pueblo a convivir, a estar ahí con ellos, a conocer su realidad, y en el afán de querer ayudar, asesinó a un egipcio. Y eso pasa también en nuestra vida. Hay cosas que nunca debimos haber hecho, como lo hizo Moisés, pero que ya están ahí, ya fueron parte de esa etapa de nuestra vida. Y ninguna etapa, eso sí que nos queda muy claro, ninguna etapa de nuestra vida es necesario que la desechemos. Ninguna etapa de nuestra vida se merece desaparecer, porque fue parte de un camino de crecimiento. Hasta esas cosas las que hoy te arrepientes y que dices, nunca me hubiera gustado hacer esto, o decir esto, o cometer este acto, hasta esas cosas las tienes que hacer parte de tu vida, las tienes que asimilar, las tienes que agradecer, las tienes que acomodar de tal manera que comprendas tu camino de crecimiento. Eso fue lo que hizo Moisés. Y a veces las cosas no van a salir como uno quiere, como en el caso de Moisés, que cometió este error. A veces uno está muy cómodo en el palacio y de pronto las cosas se salen de control. Y decimos, ¿por qué? Porque es necesario ir al desierto. El palacio es bueno y nos enseña muchas cosas, pero el desierto también tiene mucho aprendizaje para darnos. Y ahora Moisés está viviendo su segunda cuaresma y ahora va a aprender cosas que el palacio nunca le hubiera enseñado. Ahora tiene que ubicarse, tiene que aceptar su realidad. Y así nos va a pasar muchas veces en la vida. Tenemos planes, tenemos proyectos, queremos hacer algunas cosas y de pronto todo se sale de control. A lo mejor un papá o una mamá tenía sueños con su hijo, con su hija, y de pronto resulta que ya está embarazada y resulta que el hijo es drogadicto, que es alcohólico, que es homosexual, y todo se sale de control. Y el papá y la mamá se desesperan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué no le di? Y no entiende que es el momento de ir al desierto, aceptar su realidad. Es momento de dejar el palacio. Es momento de querer dejar de hacer las cosas a tu manera para que Dios empiece a actuar. Es momento de dejar de creer que tus planes son los mejores. Es momento de dejar la comodidad. Es momento de cambiar de planes, de proyectos, de reconocer que soy limitado, de reconocer que no soy el faraón, que no soy el todopoderoso. Eso es lo que el desierto le enseñó a Moisés.
Y es lo que nos va a enseñar a nosotros también. Por eso cuando las cosas no salgan como tú quieres, agradece. Porque si no salen como tú quieres, muy probablemente están saliendo como Dios quiere. Si no se están cumpliendo tus planes, muy probablemente se está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, cuando estés en el desierto, agradece. A lo mejor tenías un negocio muy grande, muy padre y todo iba bien, y de pronto se fue a la quiebra. Acéptalo. Te toca ir al desierto. Vámonos al desierto a aprender. Es momento de dejar el palacio. Es momento de seguir creciendo. Eso sí lo debemos tener bien claro. Si el negocio se acabó, si el negocio quebró, si los hijos hicieron otras cosas que yo no esperaba, que yo no quería, no te asustes. Estás creciendo. Estás en un camino de crecimiento, porque eso es la cuaresma. Ya se va a acabar el tiempo de esta sesión. La cierro y les envío el siguiente link para volver a ingresar. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Sí. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, les estaba comentando de Moisés, que él vivió este camino de crecimiento y también ahí está nuestra vida. Todo lo que nos ha tocado experimentar en estos años. A lo mejor había algún matrimonio muy bonito, muy estable, todo parecía bien, y de pronto llegaron problemas, llegaron situaciones que ya no se pudieron solucionar y todo se vino abajo. Es tiempo de ir al desierto. A lo mejor tus hijos estaban estudiando y de pronto ya no quisieron y ya, sin importarles lo que habías gastado, tu tiempo, tu esfuerzo, es tiempo de ir al desierto. Cuando llegan esas situaciones, como lo hizo Moisés. Esta cuaresma del desierto también es muy valiosa, porque nos va a enseñar cosas que el palacio nunca nos hubiera enseñado. Acuérdense que esta cuaresma es un camino de crecimiento. Aunque lleguen situaciones difíciles, aunque ahorita estés viviendo situaciones que no comprendes, lo que sí te debe quedar bien claro es que estás creciendo. Bueno, y cuando Moisés cumplió esa etapa de su vida, ya que había estado en el palacio, teniéndolo todo, ya que había estado en el desierto, ahora trabajando. ¿De qué trabajaba Moisés? ¿Cuidaba ovejas? Era pastor de El ovejas. pastor. Del palacio, ahora es pastor. De tenerlo todo, ahora no tenía nada. Sentía que había fracasado en su vida. Y en ese momento, Dios llega, se encuentra con él, va en su búsqueda y se manifiesta en una zarza que estaba ardiendo. Y es aquí donde le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios se le manifiesta en su plenitud a Moisés. Cuando Moisés ya estaba apagando motores, ya estaba cerrando todo, ¿ya cuántos años tenía Moisés aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenía? 80 años. 80 años. Ya estaba apagando motores, ya dijo ya. Y llega Dios de pronto y le dice, no apagues los motores porque vas empezando. Una vez hablé con una catequista, ¿no? Que ya estaba grande la señora. Y me dice, oye Jesús, estaba muy emocionada, ¿no? Me dice, ya ando arreglando todo para irme. Dice, ya, todos los papeles y le digo, no, usted le falta mucho por vivir. ¿Cómo que ya se va? ¿Cómo que ya anda arreglando todo? Pues así andaba Moisés igual.
como esa catequista. Dijo, pues ya tengo 80, pues ya fracasé, ya me voy. Y Dios llega de repente y dice, no, ¿qué te vas a andar yendo? Apenas vas empezando. Te falta mucho por recorrer. Te falta mucho por crecer. Entonces apunten bien ahí en su libreta. Pues apúntenlo con letras grandes. Después de este retiro, van a empezar los mejores años de mi vida. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Cuando él ya no esperaba nada, cuando él solamente veía fracaso por todos lados, Dios le dijo, viene lo mejor para ti. Aquí en el texto que leímos venía un aspecto muy importante. Decía que Moisés pensaba que los demás iban a entender que Dios los iba a salvar a través de él, por su mano. Esa era su idea. Que Dios, que los demás iban a entender que a través de él, Dios los iba a salvar. Que gracias a él, ellos iban a estar mejor. Esa era su mentalidad. Él quería seguir siendo el centro de su vida. Él quería seguir siendo el protagonista. Él quería seguir siendo el más importante. Él quería traerse el palacio al desierto y no se puede. Pero eso lo tuvo que entender cuando se encontró con Dios. Que lo mejor estaba por venir. Que lo más importante no era él, lo más importante no era el palacio, lo más importante no era el desierto. Lo más importante era Dios en su vida. Y cuando lo encuentras a él, los mejores años de tu vida están por llegar. Entonces, la gente que tiene una misión por cumplir, le falta mucho por vivir. Eso también apúntenlo. La gente que tiene una misión por cumplir, le falta mucho por vivir. Entonces, si alguno de ustedes también ya andaba pagando motores en la vida o en la catequesis, pues apenas van empezando. Les falta mucho por recorrer. Les falta una misión por cumplir. Y a lo mejor tu misión está en la iglesia. O a lo mejor la tienes ahí enfrente, en tu familia. Allí está tu misión. ¿Cómo que vas a renunciar? ¿Cómo que te vas a alejar? Si tienes una misión por cumplir todavía. Si hay personas que te están siguiendo. Si hay personas que no quitan la mirada de ti. ¿Cómo vas a echar todo por la borda? Entonces, la gente que dice, no, pues yo ya no sirvo, ya no tengo nada que hacer. Bueno, pues esa sí ya está lista, ya. Que se vaya. Pero la gente que tiene una misión, como ustedes, tienen que quedarse. Falta un gran camino por recorrer. Cuando vamos ahora a buscar ahí nuestra Biblia, Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5.
Moisés tuvo la oportunidad de escribir también un fragmento de su vida. Tuvo la oportunidad de reflexionar, de comprender las cosas, de entender las cuaresmas que le había tocado vivir. Y él le dirige al pueblo estas palabras. Son palabras llenas de sabiduría, porque él las escribe ya al final de su vida, ya cuando había comprendido cada una de sus cuaresmas, cuando había sacado el aprendizaje del palacio, del desierto y del haberse dejado guiar por Dios. Vamos a leerlas, por favor. Señora Rosabelia, ¿las puede leer? Sí. Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí, Él te afligió y te puso a prueba, pero conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos 40 años. Reconoce que el Señor, tu Dios, te corrige como un padre a sus hijos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Rosabelia. Bueno, vean, esta es la reflexión que hace Moisés al final de su vida. Y le dice al pueblo, acuérdate de ese caminar, acuérdate de esa cuaresma que te tocó vivir. Y hoy también esas palabras son para cada uno de nosotros. Acuérdate de todo lo que el Señor te ha permitido vivir. Está ahí por algo. No quieras olvidarlo, no quieras desaparecerlo, no quieras negarlo, porque es parte de tu camino de crecimiento. Porque a través de esas cosas que a lo mejor no te hubiera gustado vivir o no te hubiera gustado cometer, también Dios se manifestó y caminó contigo, como lo hizo con el pueblo. Todo ha sido parte de un camino de crecimiento. Y al final dice Moisés, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Moisés lo comprendió, que no era por su mano, no era con sus fuerzas, no era con su capacidad. Todo era con la ayuda de Dios, con la mano de Dios. Moisés logra su misión no con sus manos, como él lo pensaba al principio, como lo leímos en el texto. Comprendió que no importan las obras del hombre, no importan nuestros pensamientos, importa la acción de Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante. Y a Moisés le tocó vivir 3 cuaresmas para comprenderlo. Nosotros ya cuántas llevamos, y a lo mejor no lo hemos comprendido aún. ¿Cuántas cuaresmas te faltan para entender que tus ideas, que tus planes, que tus fuerzas no lo van a alcanzar todo? Que no eres el faraón, no eres el todopoderoso. Lo que importa es Dios en tu vida. Y así no tengamos nada, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Moisés nada más tuvo con 3 cuaresmas, eso le bastó. Ojalá tú con esta ya completes el camino para aprender. Que esto ha sido un camino de crecimiento. ¿Vale? Bueno, vamos a leer ahora el Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 34, versículo 7.
Vamos a escuchar ahora lo que escribió las personas que convivieron con Moisés y que lo vieron al final de sus días. Vamos a ver cómo murió. Me avisan cuando ya lo tengan, ¿sale? Por favor. Amén. ¿Sí? Señora María del profesor. Carmen, María del Carmen, ¿lo puede leer, por favor, señora? Adelante. Sí, sí. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Palabra del Señor. Te alabamos. Muchas gracias. Entonces, vean, ya Moisés tenía 120 años. 40 del palacio, 40 del desierto y 40 cumpliendo la voluntad de Dios, dejándose guiar por el Señor. 120 años. Y Moisés no perdía su vigor, no perdía su fuerza. Él quería continuar, él quería más. Y dice que su mirada no se había debilitado, sus ojos no se habían debilitado, porque era un hombre de visión. Él tenía una visión de fe. Él veía las cosas como Dios las veía. Y a veces nosotros las vemos con pesimismo. Las vemos como fracaso. Pero él aprendió que no, que el fracaso también es necesario. Y el fracaso también me ayuda a crecer. No se quedó estancado en eso. Y ahora vamos a ver por qué él se mantenía con este vigor. ¿Cuál es la explicación de esto? Vamos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 24 al 27. Disculpen, no sé si todos escuchan. Bueno, yo no logro escucharlo. Sí, sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 maestro. Sí se escucha. No, se va, de repente se va la voz. Ah, ¿de repente se corta? No, se Y de escucha. repente ¿Se escucha bien? Ha de ser el internet de la persona que no lo escucha. A la mejor, hermana, si se acerca a su módem para que le llegue mejor señal. Sí, gracias, señora Rosabelia. Señora Vicky, ¿sí me escucha? Espérame, déjenle, mando un mensaje, ¿sale? ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Déjenle, mando un mensaje por WhatsApp. Sí, Vicky, sí te escuchamos. ¿Ya encontraron el texto? Señor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe, nomás una preguntita antes de pasar a eso. Claro, Fueron dígame. 40 años en el palacio, 40 en el desierto y 40 con los israelitas. Mi Sí, hermano 40 ya cuando haciendo la voluntad de Dios. sacó al pueblo de Israel de Sí. Egipto. Ujú, Sí, esa era su misión. ujú, sí. Gracias. Sí, de nada, señora Rosy.
Señora Flose, ¿lo puede leer, por favor? Sí, profesor. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuía a cada uno y se consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí está la razón del por qué Moisés se mantenía fuerte y firme cumpliendo la voluntad de Dios. Porque su mirada, ¿en dónde estaba puesta? ¿Se acuerdan? En la fe del Señor. Estaba puesta en Dios. En Dios, exactamente. Dice aquí el texto, en lo invisible. En algunas traducciones dice, en el Dios invisible. Moisés veía lo invisible. Y mucha gente se queda atorada en lo visible. Y a eso le da toda la importancia. Hay señoras que se ven y se preocupan que, ya me salió una arruga, una cana. ¿No? Hay unos kilitos de más. No, eso no es lo más importante. Lo que importa es que tú crezcas. Lo que importa es que tú te dejes guiar por el Señor. Le das más importancia a lo visible. Gracias. Sí. Bueno, les decía que la clave era que Moisés estaba contemplando lo invisible. Para él lo más importante era Dios y dejarse conducir por él. Por eso el vigor, por eso la fuerza y las ganas de querer continuar cumpliendo la voluntad de Dios. Desgraciadamente, esto pasa muchas veces. Hay personas que en vez de ir creciendo, solo van envejeciendo. Porque se quedaron atoradas en el palacio o en el desierto. Y de ahí no salen. No han cumplido su misión. Le están dando importancia a otras cosas. Pobres de aquellas mujeres que se casaron con un faraón, con una persona que sigue viviendo en el palacio, queriendo imponerse, queriendo tener la razón, queriendo mandar, que no escucha a los demás, que solamente piensa en sí mismo. Y también pobres de aquellos hombres que se casan con una mujer que se siente faraón, que todo lo gobierna, que todo lo controla y que todo lo quiere a su manera. Esas personas, en vez de crecer, solamente envejecen. O la persona que está en el desierto y se la pasa sufriendo todo el tiempo, sintiéndose víctima. Todo me hacen, todos me dicen. Y nunca dice lo que ella hace. Nunca dice todo lo que ella, las acciones con las cuales provocó lo que le hicieron. Eso no lo decimos porque no nos conviene. Por eso lo importante es crecer, no solo envejecer. Entonces Moisés nos enseña que la mirada siempre en el cielo. Pero eso sí,
con los pies bien puestos en el suelo, sin patear a los demás, sin querer quitar a los demás, reconociendo mi valor, mi lugar, pero también el lugar de los demás. Y sobre todo, siempre mirando a Dios, mirando el cielo. Solamente así podemos crecer. Bueno, y entonces, ¿en dónde se ve nuestro crecimiento? ¿Cuál fue ese cambio, ese paso entre una cuaresma y otra, entre una etapa y otra de Moisés? Muy sencillo, en el servicio. Cuando una persona sale del palacio para estar con los demás, para ayudar a los demás, ahí está el crecimiento. Así como lo vivió la Virgen María, ella también vivió su cuaresma, su camino de crecimiento. Porque la madurez no depende de la edad. Depende de la capacidad que tienes para extenderle la mano a otras personas. María tenía 15 años y dejó de pensar en sí misma para pensar en su prima, que tenía necesidad. Hay personas que tienen 80 años y siguen pensando en ellos nada más. Ahí se ve el grado de crecimiento que hemos tenido en nuestra vida espiritual, en el servicio. Hay personas que en vez de decir, como la Virgen María, he aquí el esclavo del Señor, dicen, he aquí el esclavo del alcohol, he aquí el esclavo del sexo, del poder, del dinero, de la fama, del prestigio, de ser el mejor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Muy claro. Bendito sea Dios. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, por lo que usted acaba de explicar, o sea, el que una persona alcance a su madurez no depende de la edad, sino de la capacidad que ella tenga para vivir sus propias cuaresmas, como usted decía, ¿no? Para salir del palacio, para caminar en el desierto y para tener su mirada fija en Dios, ¿no? No importa de la edad que sea, sino aceptar la misión que uno tenga aquí en esta vida, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el camino de crecimiento. Y no porque ya no estemos en el palacio nos vamos a olvidar de él. Muy bien. Porque también aprendimos ahí. En el desierto se sufre, hay soledad, sí, pero no por eso lo voy a despreciar. También ahí aprendí. También ahí crecí. Entonces, en la medida en que yo empiezo a dejar mi comodidad, en que yo empiezo a dejar a un lado todo lo que me hace sentir bien y estable, ahí se está viendo mi crecimiento. Como Moisés, que dejó el palacio para estar con los demás. Pero esto sí también es importante. Cuando Moisés se encontró con los demás, cuando Moisés se fue a servir, empezaron los problemas. Y empezaron los comentarios. ¿Y a ti quién te nombró juez? ¿Y a ti quién te puso aquí? ¿Y a ti quién te trajo? ¿Y a ti quién te mandó? Y así también. Ustedes lo han vivido. Cuando empezaron en el servicio, empezaron los problemas. No solo en la iglesia, en su casa también. Lo dejas el palacio, empiezan los problemas. Pero no por miedo a los problemas me voy a quedar en el palacio. Y cuando tú empiezas a pensar
en todas las personas que han contribuido para que tú estés ahí donde estás, has crecido. Hay personas que luego andan buscando hasta la maestra que tuvieron de chiquitos para agradecerle. Hay personas que buscan hasta su catequista que tuvieron. Y en esas acciones se ve que han crecido, que ya dejaron el palacio. ¿Tienes ganas de bien, agradecer? ¿Alguien iba a comentar algo? No, muy bien, pues muchas gracias por su explicación. La verdad que es muy claro todo lo que usted nos está diciendo. Se lo agradezco. Sí, gracias a Dios. Bueno, entonces cuando tú ya no tienes ganas de la comodidad del palacio, de estar ahí encerrado, sino ahora tienes ganas de agradecer, de compartir, de extender la mano como Moisés, has crecido. Cuando ahora empiezas a ver a las personas que han contribuido para que tú estés aquí. Cuando empiezas a ver a tu familia, cuando empiezas a ver a papá, a mamá, a tu catequista, a tus maestros, cuando empiezas a hacer el intento por encontrar al Padre que te bautizó, que te hizo hija e hijo de Dios, ahí está tu crecimiento. Y muchas veces nos olvidamos de esas personas tan importantes y tan fundamentales en mi crecimiento. ¿Y por qué me olvido de ellas? ¿Por qué les doy la espalda? Pues porque no he crecido. Por eso. Cuando las voltee a ver, va a ser un signo de madurez y de crecimiento, de gratitud. Pero sería muy bueno que en esta cuaresma lo hicieran, que si ya se salgan del palacio para servir y busquen a esas personas a las que le deben mucho. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo voy con mi familia, yo salgo. Pues sí, pero siempre estás queriendo imponer. Vamos a salir, pero a donde yo quiero. A comer lo que yo quiero. Ahora sal, pero pregúntales a dónde quieren ir. ¿Qué quieren comer? Esa es la diferencia. Eso es dejar el palacio. Muchas veces nos quejamos, es que mis hijos no me dan esto, no obedecen, no hacen caso. Es que el esposo esto, es que la esposa el otro. Nada más dices lo que ellos no te dan, pero ahora cambia la pregunta. ¿Ellos qué necesitan de ti? A ver si aguantas la respuesta. ¿Qué necesitan tus hijos de ti? ¿Qué necesita tu esposo? Tu esposa. Eso sí es una cuaresma. Eso sí es un camino de crecimiento. Si nada más me la paso viendo lo que no me dan y lo que yo sufro, pues quédate ahí en el palacio. Ahí estás bien. ¿Vale? Bueno, ahora sí viene el momento de reflexión personal. Aquí les puse unas preguntas. Vamos a apuntarlas ahí en su libreta. Primera pregunta, ¿qué actitudes, cosas o personas del palacio me están deteniendo? ¿Por qué no me salgo del palacio? A lo mejor no me salgo porque ahí hay placer y no lo quiero dejar. ¿Qué actitudes, cosas o personas del palacio me están deteniendo y no me dejan crecer? Segunda pregunta, ¿qué aspectos de mi vida puedo comprender mejor a la luz de este retiro espiritual? Ahí me faltó una S y se la ponen ustedes. Yo creo que ahorita ya cosas que has vivido, ya las entiendes, ya las comprendes mejor. Dices, ya sé por qué pasó esto.
La número 3, ¿qué personas han contribuido para que yo esté aquí? Y aquí no solamente son personas buenas, ¿eh? Aquí también son las personas que te dañaron, que te hirieron, que te lastimaron, que te traicionaron. Porque esas personas te ayudaron a crecer. Esas personas son como Judas en la vida de Jesús. Y Judas también es importante, porque nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí son personas buenas y personas también malas, que me dañaron. Pero que hoy, como un signo de crecimiento, le voy a agradecer a Dios por ellas. Voy a rezar por ellas. La número 4, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a realizar para seguir creciendo? Pero ya no con mis fuerzas, sino de la mano de Dios, como Moisés. Entonces ahorita les voy a dar unos minutos para que las contesten. Nos vamos a desconectar y me avisan en el grupo cuando ya hayan terminado. Ya que esté la mayoría, nos volvemos a conectar para compartir y concluir este retiro. ¿Vale? Sí, profesor, está bien. De acuerdo, maestra. ¿Alguna duda que tengan? Ahorita de todos modos mando las preguntas al grupo, por si a alguien le faltó alguna parte. ¿Vale? Gracias. Ahorita nos vemos otra vez. Bueno, pues esta fue la última parte del retiro, la reflexión personal. Y ahorita me gustaría que compartieran qué les pareció el retiro, cómo se van. ¿Qué pueden comprender mejor ahora con la palabra de Dios? Pues Bueno, ahorita cuando salió usted estábamos comentando aquí las compañías de que es algo muy interesante, además muy reflexivo, porque pues eso de ver, como nos decía ahorita, ¿no? ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado nosotros y qué cambios hemos tenido? Entonces, al analizar realmente las cuaresmas que vivió Moisés, pues sí, nos invita a ser reflexivos para ver también en nuestra vida, porque también hemos pasado, al menos yo he pasado esa cuaresma, como dice, en el palacio, teniendo pues todo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar y que quiere uno tener pues de todo, porque ya empieza uno a ganar, y después me voy al desierto cuando de repente suceden cosas que no esperábamos, ¿no? Enfermedades, rupturas, y que nos lleva a veces a prescindir de lo más importante, ¿no? Que creíamos en ese momento, que es más que todo lo material o económico. Y pasamos por ese proceso del desierto, cuando de repente, como dice, a veces queremos que se cumpla nuestra voluntad o que se cumplan las cosas como nosotros las hemos soñado o los proyectos que tenemos, pero no siempre es así. Dios a veces tiene preparado algo para nosotros y es bueno darnos cuenta ahora de que con este retiro yo termino de ver el gran amor de Dios, en que como de mi vida personal me ha cambiado. Realmente antes no le daba esa importancia al Señor. Vivía en todo lo material, en el mundo, divirtiendo, gastando, ¿verdad? Despilfarrando como el hijo pródigo, hasta que el Señor me llamó. Y ahora que me ha llamado, pues ahí estoy tratando de servirle, aunque como usted dice también, como humanos, pues seguimos de repente como que queremos llegar al palacio y de repente como que pasamos otra vez por el desierto y así, ¿no? Pero sí es muy, muy reflexivo, al menos a mí me hizo recordar muchas cosas y sobre todo tener presente de que siempre tengo que mirar hacia Dios y que se va a hacer la voluntad de Dios, no la mía. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Flor. Profesor,
Sí, adelante. Pues yo creo que, bueno, yo primero me quedé con una pequeña duda, ¿no? Entonces la tercer cuaresma de Moisés es precisamente ese trabajo que hizo, ¿no? A nombre de Dios durante ese trabajo de sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos al desierto. Me entiendo que ese es su tercer cuaresma, ¿no? Sí, esa es la tercera Moisés. cuaresma. Sí. Y pues a mí lo que me queda mucho de este retiro es algo muy importante que habló cuando habló de la segunda cuaresma de Moisés, en donde dice que, bueno, Moisés había asesinado a un egipcio y era un error que él ya no podía cambiar. Entonces, en esa parte, a mí me movió mucho porque es cierto, muchas veces yo hablo de mi persona, siempre estoy como quedándome golpes en la pared, ¿no? Y diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué cometí estos errores? Y siempre, ¿no? Siempre tratando de decirle por qué lo hice. Y hace un momento decía usted algo muy importante. Eso ya no lo podemos cambiar, eso ya se quedó ahí. Debemos de verlo como un aprendizaje, como una parte de nuestro crecimiento, tanto espiritual, emocional, como persona. Y creo que eso es lo que me queda hoy. No, seguir siendo siempre el esfuerzo de dejar atrás lo que ya no puedo cambiar, los errores que cometí en el pasado y ver ahora y confiar en la misericordia de Dios, que mi tercer cuaresma la tenga que vivir sirviendo y ayudado siempre del amor de Dios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me queda hoy. Un gran mensaje, una gran oportunidad y nunca lo había imaginado así. Nunca me había imaginado que tendríamos que pasar por estas cuaresmas para un crecimiento. Gracias por eso. Sí, señora Vicky, gracias a usted por estar aquí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo, maestro. Sí, adelante. Yo me voy mucho enriquecimiento de esta manera de ver la vida en estas etapas, en estas cuaresmas, en esta necesidad de crecimiento que tengo, que de alguna manera me hacen tener conciencia del por qué pasan las cosas. ¿Se han dado cuenta de alguna de ellas por lo que uno ve, cómo crecen los hijos o cómo están los niños en el catecismo? En muchas ocasiones, cuando estábamos en presencial, les decía yo siempre cuando entrábamos al sagrario, la vista es aquí, la mirada es aquí, porque cuando dejamos de mirarlo es cuando viene el miedo y todos los problemas, cuando te das cuenta que has dejado de mirarle. Y ahorita que estaba hablando acerca de eso, se da uno cuenta que sin darte cuenta le has dejado de mirar, le has volteado a ver otra cosa que te llamó la atención, has puesto tu faraón que traes dentro, en eso que te está pasando, porque tú eres la que tienes la razón, porque tú eres la que ha servido mucho, porque tú eres la que no se le puede corregir y la que más se ha cultivado y todas esas cosas que de repente como faraón se apropian y entonces te das cuenta que has dejado de mirarle, que tú crees que le estás mirando, pero no es cierto.
perdiste ya esa mirada, ya no le estás mirando, ya no es su voluntad la que te importa, sino es la tuya. Cuando yo terminé mi consagración en este diciembre pasado, tenía una frase en mi mente que todo mundo, de menos aquí en México, decimos: primero Dios. Nuestros abuelitos, nuestros papás, la gente de raíces católicas y de costumbres antiguas siempre anteponían la palabra primero Dios. Y uno la repite. Se hace fácil decir. Y no se da uno cuenta que es una costumbre, una manera de saludar. Pero cuando la quieres viva en tu persona, en tu vida, te das cuenta que tiene mucho peso, que no es tan fácil hacer vivo el primero Dios. Y cuando empezó el año, que empecé con su curso de Biblia, yo le había dicho a nuestro Señor cuando terminó el año, quiero vivir el primero Dios, pero no sé cómo. Y cuando empecé con este curso de Biblia que usted nos dio, empecé como a pensar, está duro vivir primero Dios. Bueno, pero tú dijiste, bueno, pues a seguirle, vamos. Y conforme han pasado las clases y estas cosas, me voy dando cuenta que es nuestro Señor que me va haciendo entender qué quiere decir primero Dios. Y de alguna u otra manera, quiero dejar de mirarlo porque está duro, primero Dios. Agradece, mira, reconoce, sirve. Hay tantas cosas que poco a poco van poniendo los pies en la tierra para poder entender primero Dios. Y hay tantas cosas en la vida que de alguna manera yo dije errores garrafales. No, ¿cómo pudo haber pasado eso? Mejor hay que olvidarlo, hay que esconderlo, taparlo por ahí con un dedo, si se puede, y se da uno cuenta que no, que gracias a eso uno puede ir descubriendo en qué se va uno convirtiendo, en qué va uno poniendo su mirada. Y para ello, muchas veces yo dije la frase, la luz se enciende por dentro, y uno descubre que la luz es Dios, y para tenerla dentro también es mucho trabajo. Entonces, muchas gracias, maestro. Me voy con muchas cosas, muchas que anoté que necesito pensar, que necesito reflexionar, necesito sentir, porque mucho de ello yo se lo pregunté a Dios y me encanta, me siento de lo más amada cada que me contesta algo. Entonces, ahorita me siento así, amada. Muchas gracias. Gracias a Dios, señora Rosabelia. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta que tengan? Yo, profesor, nada. Perdón. Señora María del Carmen. Sí, profesor. ¿Vale? Sí, bueno, después de haber vivido este retiro, yo lo que pude comprender de los aspectos de mi vida es que no nada más los momentos felices nos dejan una enseñanza, sino también los momentos tristes, como cuando perdemos a un ser querido,
cuando pasamos por momentos de crisis económicas, cuando nos tocó vivir algún problema familiar, o sea, todo nos permite ir creciendo y todas esas situaciones que me ha tocado vivir en mi vida, de alguna manera me han permitido ser la persona que soy en la actualidad. Entonces, con lo que usted nos explicó, con todo lo que Dios nos fue instruyendo en este momento que estuvimos con usted reflexionando, sí me puede dar cuenta, o sea, que aún en los momentos de tristeza aprendemos, no nada más en los momentos de alegría. Y debemos de aprender a buscar en nuestro interior y realmente darnos cuenta que nuestros planes no son los planes de Dios, porque uno tiene límites como seres humanos que somos. Nuestra fragilidad humana se deja guiar muchas veces por la soberbia, por el egoísmo, por la ambición, y no nos fijamos que en nuestro caminar a veces podemos afectar a otras personas, podemos dañar a otras personas. Entonces Dios nunca se equivoca. Entonces, si Dios nos permite que tengamos que sufrir, o nos permite, son cosas para que mejoremos, precisamente para que nos demos cuenta de nuestra fragilidad humana y de que los planes de Él son perfectos, que Él nunca se equivoca. Es todo lo que tengo que comentar, profesor. Gracias. Muchas gracias, señora María. Gracias por estar aquí. Señora Estela, adelante, por favor. Ay, bueno, pues yo solamente quiero agradecer y de verdad que sí, somos muy amadas por Dios, por tanto que nos ha hablado el día de hoy. Para mí lo que más me llevo, me tocó el corazón eso de que en vez de ir creciendo, a veces en vez de crecer vamos envejeciendo. Eso me llegó al corazón, no tanto por lo físico ni las arrugas ni esto, como a veces sí envejecemos, a veces tanto por nuestro orgullo, el ego, el creer que sabemos todo. Y por otro lado, a veces también pensamos que no servimos para nada, que no puedo, que porque estoy ahí, no, mejor me retiro. Pero ahora Dios nos dice eso, bueno, a mí me lo dice, que pues he estado en el palacio, he estado también en el desierto donde he tenido tantos caídas, pues que digo, no voy a poder, pero hoy me dice Dios que me salga de ahí, que no me quede tampoco aquí. Necesito seguir creciendo y pues para mí mi familia es la que ha contribuido mucho para que yo esté aquí ahorita y siento que me gustó también eso mucho lo del servicio, cómo vamos a saber eso con el amor que servimos, porque a veces se siente uno, ay, no lo haré bien, no lo estoy haciendo así, pero cuando hacemos las cosas con amor, cuando estamos con nuestros niños, es una alegría, es un gozo que yo siento que digo, Dios mío, yo quiero servirte, quiero hacerlo mejor. Y todas estas cosas nos están ayudando tanto, a mí me sirven tanto porque yo quiero seguir sirviendo y en especial a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, ahí es donde yo quiero servir, ver lo que ellos necesitan, no nada más pensar en mí, que yo puedo, que yo sé, no, porque el servir, eso me llegó mucho, es ver qué es lo que ellos necesitan. Y los niños también de mi doctrina, ver qué es lo que necesitan. Ay, pues muchas gracias. Gracias por todo. Como siempre es una bendición todo lo que nos enseña. Es el mensaje que Dios nos manda por medio de usted, profesor. Muchísimas gracias. Y a seguir adelante. Gracias. Muy bien, señora Estela, muchas gracias por compartir. ¿Puedo compartir? Sí, adelante. Sí. A mí se me hizo muy interesante, me gustó mucho el reconocer que Dios nunca me ha abandonado. Yo tengo, según esos 7 años, 8 años de conocerlo. Digo de conocerlo porque me he dado cuenta que en este tiempo he sabido realmente quién es Jesús. No le he acabado de conocer porque no se acaba de conocer, pero me di cuenta que hay un Dios que me ama y que me quiere mucho. Pero me doy cuenta en este tema, en este retiro que hemos vivido,
de que Dios ha estado en mi vida desde el principio de los tiempos. Y yo decía, ¿por qué Dios me abandonó tantos años? Realmente tengo 48 años y 40 años lo pasé sin Dios. Según yo decía que lo había pasado sin Dios. Tengo 8 años de estar con Él, entre 7 y 8 años, pero de querer conocerle, de querer servirle, de querer estar ahí. Pero me he dado cuenta que toda esa situación que pasé en mis 40 años es porque Dios estaba ahí. Yo estaba con el faraón en el castillo, creyendo que lo que yo hacía estaba bien. Yo era una santa, no hacía nada malo, todo estaba bien. Y la situación, como dice mi compañera, el reconocerme y saber que las personas que yo decía que me habían hecho sufrir, no es eso, sino que es el amor tan inmenso que Dios tenía para mí, que me ha hecho reconocer que esa situación me permitió reconocerlo a Él. Ver ese desierto, ver en esos problemas que Él estaba ahí conmigo, que nunca me ha abandonado, que siempre ha estado a mi lado. Y ahora en el servicio, yo me enamoré tanto de Dios cuando tuve el encuentro con el Señor. Me enamoré que desde ese instante yo he querido aprender y aprender y aprender. Pero casi siempre los maestros nos dicen, ok, ¿por qué quieres aprender? ¿Por qué quieres saber más? Al principio yo no sabía la razón, porque yo decía, pues es que no lo conozco, no sé quién es. Pero ahora me doy cuenta de que el conocerle no es aprender aquí en mi mente, sino que aprender a amarle de corazón. Entonces, ¿cómo voy a amar a alguien que no veo? Y me deja saber que mientras que yo ame al que veo, estoy amando al que no veo. O sea, que es al Señor, porque el Señor está en el lado, con las personas que tengo a mi lado. Me gustó mucho, yo nunca había visto la vida en este aspecto como la vida que pasó Moisés en las 3 cuaresmas, y siento que sí, o sea, es una realidad que todos pasamos en este momento. Estamos en el castillo, siendo los faraones, creyendo que lo sabemos todos, de repente pasamos al desierto y en el momento tenemos la palabra de Dios que nos dice, haz esto y lleva a cabo lo que te estoy mandando, mi mandato, y cúmplelo. Entonces, también ahí es donde empiezan los problemas y dice uno, ok, si yo estoy con Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué razón estoy sufriendo tanto? ¿Por qué razón mi familia está contra mí? ¿Por qué razón tengo tantos problemas? Pero es ahí, yo pienso que la fe, como decía Moisés al final, fe en Dios, fe en la confianza, mirar al cielo. Me gustó mucho esa frase, mirar al cielo y poner los pies en el suelo, sin patear a nadie, sin lastimar a nadie, sino que siempre tener la mirada puesta en el cielo. Gracias, muchas gracias por su enseñanza, me gustó mucho. Dios le bendiga a usted y a todas las compañeras y espero poder seguir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María. Que Dios le bendiga. Bueno, pues para mí, pues primeramente gracias, maestro. Nuevamente, pues agradecida por estar otra vez en esta clase y aprender más lo que nos dice Dios, ¿no? Para uno. Pues para mí esta cuaresma pues es un camino, ¿no? Un camino hacia el Calvario, hacia el Señor. Y para mí tengo pues esa misión, ¿no? De cumplir pues, especialmente también con mi familia, ¿sí? Para aprender que pues también he estado en el palacio, he estado en el desierto, pero agradecer las cosas que me han pasado, tanto buenas, especialmente las malas, porque esas cosas que me han pasado malas,
me he ido ese camino de Dios y me hace falta mucho, mucho por aprender, sí, y aprender esa misión que para mí esa misión es seguirlo a Él y transformarme cada vez que yo voy aprendiendo ahí en el catecismo con los niños. En cada tema que yo doy es algo que me llena para mí. Bien, pues camino, llevo yo a mis hijas y trato de llevarlas. Y le doy gracias a Dios que mi esposo me apoya y creo que estoy bendecida por este lado. Y digo, he aprendido en este tema tanto las cosas que me han llevado pues a ese desierto y esta cuaresma, a eso me lleva, a entender ese desierto para aprender y reflexionar lo que estoy haciendo mal y aprender más de él y abrir más mi corazón a las personas y entenderlas. ¿Por qué razón yo me porto así con ellas y también porque ellas se portan así conmigo? Y no juzgarlas. He aprendido eso. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias, señora Viviana. Bueno, pues me da mucho gusto escuchar sus comentarios y ver que la palabra de Dios se actualizó con su vida, ¿no? Y en verdad puedo tocarles el corazón y eso habla de que hubo una buena disposición de parte de ustedes. Y ojalá esta cuaresma puedan verla con otros ojos como Moisés, con ojos de fe, con ojos mirando lo invisible como lo hacía él y que lo mantenía con ese vigor y con esa fuerza. La gente nos necesita, la iglesia las necesita a ustedes. Y por eso es tan importante que se mantengan firmes y con ese vigor espiritualmente. Porque si nosotros la estamos pasando difícil, hay gente que la está pasando más difícil todavía. Pero a veces por estar en el palacio no alcanzamos a verlo. Pero ya ustedes no se pueden quedar en el palacio, tienen que salir. Esa es su misión. Sus comunidades las necesitan. Y a lo mejor va a haber desierto, pues sí, pero ni modo, es parte del crecimiento. Y para eso estamos aquí, para crecer. Les agradezco mucho su confianza y que se hayan dado ustedes esta oportunidad de vivir este retiro. ¿Vale? Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan, ahí tienen mi teléfono, estoy para servirles. ¿Vale? Gracias a usted, maestro. Pues muchas gracias a usted, profesor. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Gracias. Igual para usted. Gracias. Luego. Estén bien todos. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Estén bien, cuídense.